viví en Estados Unidos, tuve problemas muy graves, claro, y sí, fueron gravísimos, pero es donde viene el deporte. Todos mis vecinitos y muchos jovencitos y le iban a tocar y, oye, enséñanos a boxear. Cuando yo fui deportado, tengo un mal récord, pero y estuve en la prisión, pero haz de cuenta que no, mi sentencia nunca fue, es grave, pero como nunca tuve los suficientes, pruebas, entonces, de hecho, por eso salí, pues estoy acá. Jiu-Jitsu para mí es una de las mejores artes que yo he practicado. Los chicos de Jiu-Jitsu, mi patrón, iban a verme. ¿Estás bien? Sí. He peleado lógico, en Dublín, he peleado en Inglaterra, Portugal, España. En cinta negra tengo 3 medallas de oro. Esto es Voces de Vida, Historias Reales, un espacio donde las historias se convierten en fuerza y conexión. Nunca esperes nada de nadie. Tú sigue adelante y lucha por tus sueños. Aquí enfrentamos la sombra y celebramos la luz de cada vida. Un momento difícil porque los doctores decían que pues, no nos iba a poder tener hijos, no íbamos a poder ser papás. Cada voz revela un código de perseverancia y esperanza. En 2018 ya llevamos, gracias a Dios, 7 años recorriendo el país, contando historias. Historias que inspiran, que nos unen y que nos transforman. Tuve la suerte de ser de los pocos mexicanos que ha cortado 2 orejas ahí en la Plaza de Sevilla. Bienvenidos a la temporada 12. Bienvenidos a Código 12, la nueva etapa de Voces de Vida, Historias Reales. Amigos, almas y seres que me escuchan, bienvenidos nuevamente a esto que es Voces de Vida, Historias Reales. El día de hoy salimos de nuestro lugar habitual, pues nos han abierto las puertas aquí en este dojo, que es de nada menos y nada más que, chécate esta cápsula. En el tatami se mide la fuerza, pero también la disciplina y el carácter. Cosme Hernández Sánchez, maestro y competidor de Jiu-Jitsu, ha dedicado más de una década a formar atletas y a demostrar que la perseverancia es la clave para alcanzar la victoria. Su trayectoria lo ha llevado a organizar torneos nacionales e internacionales y a inspirar a nuevas generaciones que hoy compiten en escenarios mundiales. Cosme no solo enseña técnicas de combate, enseña valores que trascienden más allá del deporte. Hoy nos acompaña un hombre que representa la fuerza, la constancia y el espíritu de lucha. Bienvenido, Cosme Hernández Sánchez, porque cada combate cuenta una historia, y esta es la suya. ¿Cómo te quedó el ojo? Te dije que quien venía era un máster, era un grande, un atleta internacional, y es un placer tenerlo hoy aquí en su podcast. Así que cierra los ojos, abre la mente y ponte los audífonos para recibir al máster de máster, mi buen Cosme Hernández. Maestro, bienvenido, muchas gracias por estar hoy aquí, muchas gracias por abrirnos las puertas de su institución. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Cosme y sí, sabes que eres bienvenido a cualquier hora y en cualquier día. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues, ¿te parece si empezamos a darle contexto a tu historia de vida? Me gustaría que nos dijeras tu nombre completo, edad y de dónde eres. Mi nombre completo es Cosme Hernández Sánchez. Soy originario de Santa María Topatlán, Tlaxcala, unos 20 minutos de Apizaco, Apizaco Centro. Sí. Y actualmente tengo 50 años. Soy ingeniero mecánico. Mi carrera la estudié en California, en College of the Redwoods. Se llama Science Degree. Actualmente radico en Dublín, Irlanda. Ahí soy jefe de mecánicos de equipo pesado. Perfecto. Y bueno, retomando un poco sus inicios, hace 50 años que llega a este mundo, ¿cómo fue su infancia? Me refiero, y ¿cómo es la familia en la que nace? Me refiero, ¿tiene hermanos, papá, mamá, el momento de que nace? ¿Cómo está su familia?
Mi familia, pues, somos originarios papá es originario de Tocatlán, mi mamá es del municipio vecino, que es San Cosme Xalosto. Sí. Y eso tenemos mi familia es de 10 hermanos bueno, ya falleció uno de mis hermanos, somos 9. Mi infancia fue, pues, en Tocatlán, como lo saben, y todavía es agropecuario. Vengo del campo, la mayoría de mi infancia fue en el campo y mi papá es panadero y campesino. Entonces así es como viví mi infancia en juegos, en escondidas. Fue uno de los beneficios de vivir en el campo, es que podemos vivir más al aire libre, ir a los árboles. Estuve estudiando en la primaria de mi mismo municipio, en la secundaria 6 del mismo municipio. De ahí me vine a Pisaco, Tlaxcala, al plantel 10, que fue donde me gradué. Ok, y ¿eres el hermano menor, mayor? ¿Qué número de hermano eres? Soy el número 6. El número 6 de los de en medio. Bueno, casi el A ellos, los que más sufrimos, lo que siempre nos pasa en la ropa del hermano mayor, está descolorida. ¿Y cómo era tu convivencia con tus hermanos? ¿Te llevabas bien? ¿No había riñas? ¿Cómo era esta dinámica? Pues siempre nos llevábamos muy bien, como te comento, es en el campo. Pues sí, un poco desde ahí yo pienso que fueron los inicios de mi estado físico, porque en mi familia habían dos cosas: o hacías pan o trabajabas en el campo. Y yo de ahí un poquito torpe manualmente, y me gustaba más estar en el campo porque no me decía nada. Entonces desde ahí con mis hermanos siempre montamos a caballo, a burro, ir al campo. Nos llevábamos súper bien. Eran muy agresivos, por lo consiguiente en esas épocas eran pues sí, de golpearse, de hacer cosas un poco muy rudas, por el mismo de que el campo me hizo muy rudo a mí. Y el pequeño Cosme de esa época, ¿con qué soñaba ser de grande? ¿Se imaginaba así? Pues fíjate que es una palabra, pues una pregunta que no me la han hecho mucho. Y sí, yo desde muy pequeño me gustaba mucho el deporte. De hecho, ahí en el pueblo de donde soy originario, muchos me decían que estaba como loquito. Ah, Porque yo, al momento de estar en la primaria, hace tiempo, estamos hablando de 40 años, ¿no? Habían las actividades paraescolares, se hacían, ponían los niños a correr. Ahí en Tocatlán nos ponían a correr desde el centro hasta la hacienda de Acocotla, que es en la carretera México-Veracruz. Y pues los que tienen más velocidad o más resistencia nos iban separando y nos iban así como haciendo como una pequeña selección campesina para ir a representar a las escuelas. Así es como empecé. Entonces a mí me gustaba mucho correr, mucho, mucho, mucho correr. Y ahí fue donde empecé en Tocatlán, y en la primaria empecé a correr. Fui campeón de la escuela, se llama Rafael de Santa Cruz, en 100 metros planos y en 200. Y me gustaba mucho, era mucho, mucho, me gustaba correr y ejercitarme. No sabía, o sea, lo hacía yo como algunos niños luego lo hacen, que no tenemos, bueno, no había tantos gimnasios como ahora, y entonces todo era rudimentario. No tenía yo técnica para correr, nada. O sea, era nada más intentar jalar bici, la verdad. Y ya de ahí fui en la escuela la 6. Yo estuve ahí y estuve compitiendo todo hasta el segundo año. Yo representé en los regionales, en los estatales, en las técnicas, en la zona centro. En los 2000 metros planos yo saqué el primer lugar. Fue en el Clavicole, ahí los gané casi con una vuelta, en 1200 metros planos. En 100 metros planos quedé en segundo, y en 200 gané. Esto sin resistencia, y me gustó mucho, mucho me gustó. Desde ahí empecé el deporte. ¿Cómo describirías tu infancia, maestro? Muy precaria, no se podría decir, porque teníamos un buen estilo de vida, no como que muchos quisieran, pero para el tiempo para mí era muy, muy, muy linda, muy bonita.
mis hermanos, como siempre, a convivir. Sí, fue bastante hermosa, ¿eh? A lo mejor en el campo muchos saben como que se sufre, y sí se sufre, ¿no? Porque si tú te sales, yo ya voy, ya veo a la gente y está duro, pero como nacimos, cuando naces y ves que eso es normal, como que se adhiera a tu piel y yo lo veía normal. Sí, no hay sufrimiento. Está lo normal. Sí, no, nunca tuve problemas así por eso, no, nunca. De hecho, siempre han venido muchos campeones mundiales a la casa, en mi casa cuando quieras ir. Muchas gracias. Y cuando llegan, lo primero, ven a ver a mi papá. Aquí, no sé. Sí. Y maestro, empiezas a crecer, te vuelves un adolescente. En esa época de tu vida, no cambiaste, no hubo como esa rebeldía típica de la adolescencia. Sí, sí. Sí, de hecho fui de mis hermanos, fui el más rebelde. Tuve muchos problemas con mi papá. Por lo mismo, era muy, muy rebelde. Y toda mi adolescencia fue muy rebelde. Y parte de mi parte adulta fue muy rebelde. ¿En serio? Rebelde, sí, ¿No bastante. te gustaba seguir reglas o por qué te Mira, rebelde. Y fíjate que sí, una de las cosas que yo pienso que he llegado a donde estoy es porque siempre he sido sencillo. Por lo mismo de que en el campo pues, yo veía todo normal. Yo te sé comer, desde comer en los que les nombramos los surcos en el suelo, con piedritas y toda la onda, hasta sentarme en un restaurante 5 estrellas, de donde yo vivo y voy, se me hace normal. Nunca veo, no puedo distinguir así de, porque como acá ya soy diferente, ¿no? Fue muy, muy, muy padre. Y por ese lado, entonces, haz de cuenta que mi rebeldía era diferente. Era muy plutonero. Ok. O sea, si me hacen algo, Luego. luego, o sea, yo no era así me decían, como dicen, es una frase muy popular, me decían mi amor y ya quería yo casa. Así. Ok, ok. ¿Y nunca tuviste un problema serio por esta actitud tan agresiva? Sí, sí, tuve, de hecho, he tenido muchos problemas y bastante serios. Yo de muy chico, o sea, tenía yo, no sé, yo pienso que era parte de lo primitivo que alguna vez traemos, ¿no? No puedo decir que de lo indígena, pues soy indígena, pero es algo que sí, como, no sé, es algo que algunos traemos o no podemos expresarnos. Y también, pues yo veo que mi papá y mi mamá, pues en ese tiempo era la educación que había, ¿no? Claro, ahora ya pues hay más ayuda y hay más comunicación, ya se puede ver mejores formas, pero en ese tiempo era lo que había. Entonces, pues por eso mismo, sí me metí en bastantes problemas. Todo la parte de mi vida fueron problemas. Me salí de la casa, regresaba yo luego. No salía a la vuelta, porque era tonto, ¿sabes? Salía, ok, ya mejor me regreso. Pero sí lo hacía, entonces era como que una rebeldía de ese tipo. Toda la secundaria me la pasé la preparatoria con el pelo largo, las uñas pintadas, los labios pintados. O sea, cuando empezamos los jóvenes empiezan a tratar de agarrar una moda y ubicarse, ¿verdad? Sí, claro. Y ya después de eso, los problemas que me daban era, viví en Estados Unidos, tuve problemas muy, muy graves, claro, y sí, fueron gravísimos. Pues parte yo diría un poco de mi ignorancia y de ser de la forma que era, pero es donde viene el deporte. Nunca lo dejé de hacer. Y ya al final, cuando sí estaba yo, tenía problemas, he estado en prisión, y el deporte fue lo que me sacó. O sea, pero estuviste en prisión en Estados Unidos Sí, por lo mismo de tu agresividad, maestro. de muchas cosas, sí. Sí, Ok, sí. ok. Y en cuestión de salud y relajo, ¿nunca entraste en contacto con drogas, alcohol, este tipo de Ah, problemas? pues mira, de alcohol, sí, claro, sí, venía, aparte de la rebeldía, siempre viene, abrazos de una sustancia, o de algo que hace que pensamos en el momento como que es como un escape, ¿no? Pero al contrario, es un gancho más que te adhiera a una adicción o a un estilo de vida que el que veo ahora, que es así no lo viví, pero yo lo viví de una forma diferente, pero es un gancho que te jala. Claro. Entonces puede ser alcohol, puede ser cigarro, puede ser jugador o lo que sea, pero es un gancho que lo vemos en el momento por la juventud y el éxtasis y la adrenalina, lo vemos como un escape, pero en lugar de escape es como que donde más te vas parando.
Claro, acabas de mencionar que el deporte siempre estuvo presente en tu vida. Aparte de correr, ¿qué más hacías, maestro? Yo llegué me fui muy joven a Estados Unidos, yo llegué en el 96. A principios del 97 yo llegué, no, en el 97 llegué a Estados Unidos, llegué con 18 años, a 18 años y meses. Entonces, sí, yo siempre me gustaba estar bien, me gustaba, y aparte como me gustaba pegarme, me gustaba mucho pelear, Wow, mucho. Entonces, hay un gimnasio que es en Eureka, California, se llamaba Albert Junior. Yo tengo muchos amigos de ahí. Y entonces yo llegué con Albert Junior y no hablaba inglés. Había nada más un chicano, un chico que hablaba medio, me ayudaba a traducir cuando llegaba. Y ahí fue donde empecé. Él fue el que me empezó a enseñar a boxear. Estuve con él mucho tiempo, desde el 97 hasta el 2000, como 2002. Ujú. boxeando. Sí, sí, sí. Genial, genial. ¿Por qué decides irte a Estados Unidos? Eh, pues es algunas veces en ese tiempo estamos hablando que fue una de las inflaciones más grandes que tuvo México, en el devalúo enorme que hizo a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, en realidad, ahí sí no había trabajo, ni en el campo, ni en ningún lugar. Había yo mucha necesidad. En ese tiempo fue cuando hubo una fuga enorme de trabajadores ilegales de México hacia Estados Unidos. O sea, yo cuando nos fuimos, un amigo estuvo allá, un amigo que se llama Jesús, es igual de vecino del pueblo de Togatlán, y él llegó. Yo en ese tiempo estuve trabajando en IFE, aquí en donde estaba el, ah, la antigua Plaza de Toros. Ahí estaba, yo empecé trabajando ahí de barrendero con el licenciado José. Un saludo, se lo logra ver, se lo aprecio mucho. Y después de ahí fui a temporal, de temporal, él me ayudó, pero me abrió la puerta primero de, este, de, de intendente, y ya después, porque yo saliendo de ahí me iba yo al COBAT, y ya después sí me trató de ayudarme y sí me ayudó mucho. Después de ahí fui para INEGI, estoy en INEGI, fui jefe de validadores, fue uno de los más jóvenes jefes de validadores, porque en ese tiempo te daban la credencial de votar con muchos meses antes, porque iban a estar las elecciones. Entonces, por eso yo la tuve mucho, mucho antes. Y sí, igual me dieron ahí Javier Solís, fue uno de mis jefes ahí, igual una persona muy, muy linda, me ayudó bastante, pero era temporal. Entonces termina eso, terminó eso como en octubre, por ahí así, noviembre casi terminamos ahí en INEGI, en el Conteo 97, 96, perdón. Sí. Ya después de ahí, llegó este chico, y pues lógico, ¿no? Que, o sea, pues nos describen a Estados Unidos de una forma, y yo veía yo la necesidad, y yo me acuerdo que le dije a mamá, me voy, porque yo quiero ayudarlos, y me fui. ¿Qué tiempo estuviste en Estados Unidos? Bueno, La primera vez. la primera vez vine hasta el 2000. Del 97 al 2003 años. Sí, 99, sí. Sí, me llevé a mis hermanos y a mucha gente de mi pueblo. En serio, poco a poco te los empezaste a llevar y les conseguías trabajo y todo eso. Y yo, mira, guayollero. Nah, no es cierto. Serio pollero que no cobraba, ¿verdad? Sí, sí. Genial, genial. ¿Y en qué momento empieza a llegar el jiu-jitsu, este deporte que practicas actualmente en tu vida, maestro? Fue cuando entré, antes de que entrara yo a College of the Redwoods, fue en el 2004, que entré yo ahí, empecé a hacer 2003, pero fue el último semestre y me reprobaron, entonces no cuenta. Ah, Y entonces, yo ya empezaba mucho de moda en Estados Unidos el valetudo, que eran los principios de la UFC, pero muchos le decían valetudo, el Ultimate Fighting Championship, y pues lo veíamos y, caray, empezaba como que a hacer llamarme mucho la atención. Entonces, al entrar al college, ahí entras y te dan materias que llevan un puntaje, y tienes que tener un puntaje para poder graduar. O sea, me refiero a que tienes que sacar como mínimo B, o sea, porque te califican A, B y C. C todavía pasas, pero ya no pasas. Si te vas a graduar, no puedes tener. Te dan un cierto número de Cs, es como 7, que puedas tener. Si pasas, no te gradúas, tienes que corregir.
Entonces, parte de eso te dan una paraescolar, sí, que era una paraescolar, ¿no? Sí. Ajá, entonces eso estaba pesas, estaba lucha olímpica, y tiro con arco, varias cosas, ¿no? Y eh, todo era nuevo para mí, ya era adulto, pero para mí era nuevo, me gustaba mucho. Y decidí irme, el primer semestre me fui en pesas. Y en pesas empecé a ver que llegaba un grupo de lucha olímpica, de lucha de wrestling, y pues llegaban y pues las chicas los veían y así, eran como la atracción los chicos. Entonces al siguiente semestre dije, voy a entrar a lucha, y entré a lucha. Entonces había un chico que era chaparrito y estaba bien fornido el condenado. Y pues nos enseñaron lo básico de lucha. Y este chico a todos les daba, pero sí duro. Entonces una vez yo hablando, y de hecho él era ¿cómo se llama? Brian, me parece. Pero entendía un poco español, porque yo en ese momento, cuando yo entro al colegio de Redwoods, entré como adulto y como segundo lenguaje. Entonces yo me dieron un cierto tipo de tiempo, por eso reprobé el primer semestre, porque tenía que tener un nivel para entrar ahí. Y aún así, aunque la agarraba, pero habían cosas que, o sea, que sí te confunden, ¿no? Es que sí, ya un nivel de licenciatura es otra, no era muy difícil para mí, porque yo he aprendido inglés en la calle, es como perico, pero ya para hablarlo con Técnicamente. es algo y entonces yo le dije, ¿o dónde aprendiste eso? ¿Cómo? A ver, enséñame. Y él fue el que me dijo, ve a Arqueira, que es el siguiente pueblo de Eureka, y se ve allá, y ahí hay una academia que se llama Arqueira Self Defense, y el maestro se llama Half Fulton. Ok, y yo fui, y este maestro y era un veterano de guerra, había sido un Green Beret, y muy buenísima onda, era grande. Yo lo conocí, tenía casi 70 años cuando lo conocí a él, sí, tenía 70, y él me empezó a ayudar. Entonces entré al Jiu-Jitsu, y el Jiu-Jitsu pues ya a través de que se hace como una comunidad. Entonces te sientes como más tranquilo, ¿no? Y sí es cierto de que depende con quién te juntes, es cómo vas a evolucionar o te vas a quedar o vas a actuar. Eso sí es cierto. Entonces yo veía ahí que había muchos maestros, doctores, hasta oficiales. Entonces casi como que entra uno y empieza a ver que pues que no hay por qué ser tan, en una palabra popular, ariscos, sino que más relajado. Me gustó. Yo desde ahí, desde el 2004 hasta el 2009, porque me gradué en el 2009, en el 2008 me gradué, no, 2009 casi, porque estuve nada más un semestre. No, iba a entrar a la universidad, pero ya no se podía. Yo fui uno de los primeros el Dream App. Yo fui uno de las primeras generaciones que estábamos ahí, sí. Entonces, empecé con él, que ahí me quedé, pero aún así tiene una vida muy acelerada, pero así como cuando llegas a un punto de que aquí se paraba, siempre me regresaba yo a entrenar con él. Siempre, siempre, siempre. Estuve muchos años, llevé de ahí a mis hermanos también. A mucha gente yo le llevaba yo Half. Después hizo, aparte de que era mi maestro, con un amigo excelente que me ayudaba ya cuando quise yo recapitular mi vida, hacer las cosas mejor como se deben de hacer, Sí. porque las hacía sin sentido, ya era tarde, ¿no? Y por eso fui deportado y, ¿no? O sea, sí, legal. Sí. Bien. Y tu carrera, háblame un poco, ¿por qué decides estudiar la carrera que tienes? Pues haz de cuenta que desde siempre me había gustado la mecánica de una forma u otra. Mi papá, aunque no teníamos mucho dinero, pero sí teníamos lo suficiente y nos había comprado una carabela, una motito, una chiquitita. Teníamos una chiquita y otra más grandecita, pero esas de las que le dicen aboneros, o sea, para mí era como si estuviera yo una ninja, ¿eh? Pero pues no era eso. Entonces se nos descomponía mucho pues sí, cada rato que los platinos que se mojaban, y pues le metíamos mano a la pobre moto, que al último la dejamos inservible. Y al llegar en Estados Unidos, me compré, mi primer carro fue un Trans Am 87, y me gustó, me fascinó. Para mí era igual como si fuera un Lamborghini.
pero tenía muchos problemas y lo llevaba yo con los mecánicos y dinero, y pues no entendía lo que me decían y yo, pero ¿por qué? Y empecé a ver lo que hacían, a cambiar guías y todo, y ya después de ahí, cuando llegué, fue una compañera en el momento, se llama Emilia Washington, y otra amiga, igual que después anduve con ella, se llama Rita Rockford. Ellas me llevaron casi con la palanca en el brazo, te vas, tienes que estudiar, no seas así, no seas ignorante, estudia. Ellas me llevaron mejor. Y yo cuando llegué ahí, estoy era un señor que fue mi tutor igual, no me acuerdo cómo se llama, era un hombre de color enorme, entonces, pero muy amable, súper amable, o sea, me hizo sentirme como porque estaba ahí, me dijo, "Ok, ¿qué quieres estudiar?" Pues no sé, le dije, no sé, ¿qué hay? Y entonces cuando me dice él, ¿qué te gusta hacer? ¿La mecánica? Sí, 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 mecánica. Dice, bueno, había science degree. Dice, mira, lo que te va a pasar ahí, dice, vas a estudiar la mecánica normal, después te vas a diésel, aircraft y aeronáutica. Entonces, aquí, cuando tú pares, tú ya puedes trabajar afuera, Cosme. Y fue lo que me animó, sí, perfecto, porque cada semestre vas tomando motores, transmisiones, diferenciales, chasis, o sea, allá te van, y la educación es muy buena, la verdad muy buena, tuve un maestro igual, Richard, excelente profesor. Y fue como me quedé. Fue lo que te enganchó, si Sí, quieres. sí, Ok, sí. ok. Y bueno, llegamos al punto en el que te deportan, tú ya conocías esta arte marcial. Sí. ¿Cómo continúas? ¿Llegas a México, la buscas o qué pasa? Sí, no, de hecho, y fíjate ahí donde viene una anécdota con mis alumnos que siempre les comento. Yo al llegar acá, ya venía yo pues llegué y empecé a entrenar en un gimnasio que se llama el Tigre y el Dragón, que ellos daban a kickboxing y kung fu, y wushu, y, y de hecho fue ahí donde conocí a Edwin Aguilar, a través de ellos. Pero yo llegué acá y pues yo veo que la gente, pues no sé, habían peleadores de MMA que en ese tiempo eran muy pocos. Sí. El arte estaba muy mala, ahora es decir, súper diferente, ¿no? Pero porque hay más comunicación. Entonces yo con ellos los empezaba a ver y siempre he sido de las personas, no, es que lo estás haciendo mal, hazlo así. Entonces, Andrés, ¿cómo se me llama su apellido? Disculpe, profe, pues, si lo ve. Pues él me dijo, oye, ¿quieres dar unas clases? Pues no, antes de esto, yo en mi casa, como me gustaba mucho el box, todos mis vecinitos y muchos jovencitos de Tocatlán, en parte de San Pedro y Zacazón-Tecla, que estamos pegados, Sí. iban a tocarme. Pero es que, pues sí, andaba mucho en fiestas. Mm. Y luego iban a tocar y, oye, enséñanos a boxear. Yo tenía mis guantes y un montón de cosas. Y los enseñaba yo gratis. Ahí teníamos enfrente en ese tiempo, todavía había un highway, una media laguna así de tierra. Había un pastillo más o menos. Ahí los traía todos los niños y jóvenes. Y ya después no, pues uno me invitó conocí a Edwin y a través de Edwin Aguilar, que fue un precursor del MMA y de luchas, la verdad, él sí supe mucho, él se abrió solito. Entonces él me invitó a ir a otro gimnasio, estuve un rato con ellos, estuve un rato de ahí. Después de eso, a través de otro amigo, abrimos un gimnasio en San Concepción. Entonces ahí teníamos, de hecho, el tatami, nada más tenía abajo trapos. O sea, muy precario, sí. Tenía un montón de niños y jóvenes, que todavía los veo ahora, profesor, sí, y ya después de ahí, el profe Andrés me dijo, pues ven a dar clases acá. Y estuve dando clases en el Tigre y el Dragón. Fui igual con el profesor Solano. Pues ya después de ahí ya decidí irme a Dublín. Bien, bien. Pero
el deporte que ya venías practicando no lo seguiste continuando cuando llegaste a México, que es el jiu-jitsu. Sí, o sea, es lo que les enseñaba a ellos. Perdón, sí cambié. Sí. Enseñaba box y jiu-jitsu, pero más jiu-jitsu les enseñaba a los chicos. Ah, genial, genial. ¿Y por qué te decides ir hasta Dublín? ¿Sale una oportunidad o qué pasa? Cuando yo fui deportado, tengo un mal récord, pero y estuve en la prisión, pero haz de cuenta que no, mi sentencia nunca fue, es grave, pero como nunca tuve los suficientes pruebas, entonces, de hecho por eso salí, pues estoy acá. Entonces, en el momento estaba yo en una relación con la madre de mis hijos, de Chloe Malinzi, es a Samantha. Entonces con Sammy, ella vino acá, estuvimos acá en México, pero pues no es de que no le haya gustado la vida porque le encanta México, sino en el modo que yo me empezaba a comportar, los amigos, como te comento. Entonces decidimos los dos, y pues ya habían problemillas, ¿no? Pero no entre ellos, entre y mío. Entonces decidimos, me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a Europa. Entonces, Dublín había un programa que se llama Reunificación Familiar. Y como ella era alemana, entonces, pues, y sí, me aplicamos, nos dijeron que sí. En el momento que empezó a hacer el viaje, el mismo muchacho, Jesús, él estaba allá. Y entonces, ¿qué onda? ¿Por qué estás acá? No, pues vente. Y llegué, después estuve viviendo un tiempo con él, estuvimos los dos. Llegó en el tiempo mi pareja, porque nos íbamos a quedar. Y ya pues por parte del destino, ella regresa a Estados Unidos, tuvimos unas indiferencias y la relación se termina y yo me quedé allá. Y me empezó a gustar, y ya empezó a gustar, estuve mucho tiempo allá y aquí estamos. Allá empiezas a hacer tu vida en un país, en un continente diferente. Ya tenías la experiencia de Estados Unidos, pero aún así, pues es completamente distinto, ¿no? Bastante. ¿Cuál fue el reto, el primer reto al que te enfrentas? Como en Estados Unidos fue el idioma y la cultura, aquí, ¿cuál fue el reto? Fíjate que no, no, la verdad que no. De hecho, he ayudado a muchos amigos, a muchas personas a llegar a Dublín, porque no hay mucha. Dublín, los irlandeses son unas personas muy, muy lindas. Claro, hay de todo, ¿no? Claro. Pero la mayoría es que haz de cuenta que es como si fueran mexicanos, pero en güero. ¿Sí? ¿En serio? Sí, igual. Entonces llegas y son muy, muy cordiales. Si vas o sea, dijeron con la buena onda, ellos también te agarran así. De ahí fue donde me sentí muy cómodo. El tipo de vida de Estados Unidos es muy diferente. Y fue donde, como que ahí iba yo como con una piedra de las que se ponen acá de tesoncle, de las que salen por ahí que están feas, y ahí me fui puliendo. Sí, me fui puliendo, conocí mucha gente, la educación es diferente, son más, no sé cómo decirte para no ofender a alguien, pero son un poco diferente. Entonces, yo conocí en ese momento al año a Jorge Santos. Ajá. Y igual cuando lo conocí, es una persona excepcional. Y me metí con ellos y como mucha gente viene acá con problemas y todo, pero como aquí sí es un escape. Y qué bueno que te engancharas en esto, ¿no? Que te enganches en un deporte que te hace bien. Y fue donde empecé a hacer mi vida pero ahora es raro, ¿no? Porque ahora soy como dicen, ¿no? Como dice la India María, y es muy cierto, ¿eh? Porque cuando estoy en Dublín, extraño a México. ¿En serio? Y ya después de un tiempo de estar en México, extraño a Dublín. Ni de aquí ni de allá. Sí, no, pues ya, ¿qué tiempo llevas en Dublín? 12 años. O sea, no, pues sí, también es lógico. Sí, 12 años. ¿Y cómo llega esta idea bueno, conoces a Jorge Santos y cómo empiezan a querer traer la escuela para acá? Pues fue algo muy, yo cuando les dije a los chicos que me iba yo para Irlanda, estaba en el momento un joven, Fabián Aguilar,
estaba él, estaba Fernando Valderas. Pero regresando un poquitito atrás, cuando yo empecé a dar clases acá con kimono, los únicos que teníamos kimono, o sea, y se escucha como chiste, pero ojalá y no fuese chiste, es una realidad. Éramos dos, era mi kimono que me traje de Estados Unidos y un joven igual, lo considero un súper amigo, Gustavo, que es de Tlaxcala. Éramos los únicos que teníamos kimono. Cuando nos veían así, como, ¿qué onda aquí? ¿Qué? ¿Son karatecas o qué hacen ustedes? ¿No? Sí, así fue como empezó. Entonces me voy entre eh, Fabián, Melo, eh, este, este chico, Gustavo, y otros chicos más que estaban ahí, empezaron a hacer un grupito. Y de hecho el que empezaron esto fue Fabián. Nada más eran cuatro cuadritos. Pero una de las personas, y ellos estaban ahí. De hecho, hubo un momento que Fabián, porque, pues por cosas personales, pues ya no podía entrenar en un lugar y andaban buscando un lugar. O sea, esto fue muchas trabas, bastantes. Entonces en eso, pues él ya iba igual a cerrar, y fue donde Fernando Valderas, pues, Fernando es una persona, es, no sé, es como el que le da el sabor a las cosas algunas veces por el modo de que es él. Sí. Es cuando tiene un autismo, y cuando una persona es así y se pone algo en la mente, o sea, ellos no ven otra cosa que yo voy a llegar allá. Oiga, profe, vamos a abrir, háblanos, diga. Entonces a través de eso, Fabián nos siguió animando, y después de ahí él compró más pedacitos, rentó un local y pues lo empezamos a apoyar. Entonces ya cuando profe, yo todo se lo daba yo pues por internet, ¿no? Por videos, y sí, la verdad él sufrió mucho, fue igual uno de los precursores de acá, sufrió bastante. Y ya después de ahí, pues hablé con Jorge, oye, pues abrimos una franquicia, mira, es que mi estado está, porque ahora ya voltean a ver a Tlaxcala, antes no nos volteaban a ver para nada, había unos tlaxcaltecas, Dios mío, sí, que pase, o sea, esa es la realidad, y la única persona que dejó a Tlaxcala en grande, y aparte que él era poblano, fue Edwin Aguilar. Yo lo conocí mucho, viví con él, viví en Tijuana con él, convivimos mucho, y él sí se abrió a pico y pala. Y entonces seguimos con eso, y me dijo, ok, está bien, Cosme, sí lo hacemos. Entonces vino profesor Jorge, ayudamos a Fabián con su tatami, que es un estilo similar al de nosotros, que lo hizo el profesor Jorge. Jorge es una persona igual muy, o sea, he tenido la fortuna de conocer ese tipo de personas que son los que me han cambiado y me han enderezado mi vida. Bueno, yo lo he hecho, pero me refiero que como ejemplo y sigo, ok, pues uno va como dirigiéndose, ¿no? Ya después, bueno, pues hay problemas como siempre en cualquier organización. Entonces Fabián decidió irse por su lado. De hecho, él todavía tiene su gimnasio, y nosotros por el de lado. Pero el que estuvo siempre fue Melo, siempre estuvo, pues no, sí hostigando, pero hostigado en el buen sentido de que, profe, esto, y es el que, créeme que es ahorita yo uno de mis alumnos más avanzados, y aparte el que tiene más tiempo, y que sí, tiene unos errores algunas veces, pero es el que gracias a él se ha hecho todo esto. Ok. Y en este mundo en el que te mueves del deporte, ¿hubo algún momento en el que sentiste la necesidad o tuviste la loca idea de dejarlo? No, nunca, Nunca. nunca. Lo he dejado, pero haz de cuenta que te haces, en inglés se dice que eres un junkie de la adrenalina, un adicto a la adrenalina, porque lo deja así, y Melo lo sabe, igual Mario, que es mi otro profesor, que la gente van y vienen, porque se van, se retiran, y después no, voy a regresar, porque la sensación de acá nada más eres tú, acá no es necesario, si vienes con un kimono de baja calidad, vas a actuar igual,
que tuvieras uno de buena calidad. No es como en otros lugares que si tienes la economía puedes, si no la tienes no puedes. Entonces eso yo pienso que a mucha gente les da como, y aparte que terminas y apaciguas el ego de que tenemos o los problemas y sale el espíritu y terminación, aunque te hayan dado una paliza. Y te das cuenta que hay que respetar, no nada más es de, porque no importa cómo lo veas, algunas veces no sabes cómo es la persona, ¿no? Y esto es parte de eso, y entonces no, nunca lo he dejado, nunca en mi mente lo voy a dejar. A lo mejor pararé, ¿no? Por una lesión o algo, o estoy viajando, o X cosa, pero siempre voy a regresar, eso nunca lo voy a dejar. Y bueno, este arte marcial cambió tu vida, por lo que tú me dices. Pero, ¿cuál fue la principal lección que te ha dejado hasta ahorita? La lección, yo pienso que a través de esto, como calmas tu ansiedad o la energía, o como muchos quieran decirlo, te haces más sabio, ves las Mm. cosas diferentes, porque aquí al estar peleando, aunque tú no lo creas, tu mente está trabajando, porque es un ajedrez, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vine? Oh, ya vi qué es lo que hacer, entonces tu mente se va haciendo más grande, absorbes mejor las cosas, ves a personas que vienen y te aportan, y entonces tu intelecto, tu modo de ver las cosas es enorme. Entonces ya no nada más ves el problema acá, lo estás viendo por todos lados. Y algunas veces, pues, el problema nada más lo ves de frente, ¿no? Por atrás es más fácil de llegarle. Entonces, sí, ese es lo que deja el jiu-jitsu, es una enseñanza muy bien, y más para los niños, porque ven el problema de otras cosas. Y aparte la disciplina, claro. Por supuesto. ¿Y esta arte marcial es para todos o nada más es para un tipo de personas? ¿Cómo se maneja? Pues mira, no, esto es para todos, no importa la edad. Bueno, también, pues, si vienen de meses, pues no van a poder, pero de una edad 4, dependiendo los niños. Hay niños que de 3 años, mira, vienen y hacen lo que les dices, y hay niños que vienen de 5 años. Esto los hace ser cuando llegan acá son muy tímidos, muy tímidos. Hay mucho niño que viene con bullying y cosas así, y tú los ves al meses o medio año y ya son más abiertos, ya te hablan. Por eso los papás los traen, vienen, y ellos pues se sienten a gusto con el modo de que transforma a los chiquitines. Ok, y las personas mayores también, ¿no? Y las mayores pues te enseñan un poco a movilidad. De hecho tenemos también aquí un compañero, Jorge, que da movilidad, que mucha gente no hay mucha información. Pero el principio de movilidad hace recobrar, como la palabra lo dice, tus movimientos, ¿no? Hay movimientos que entre más somos más viejos, vamos envejeciendo, pues ya no puedes brincar, ya no puedes saltar. Entonces, ¿por qué? Porque ya no lo hacemos. Entonces se va deteriorando el músculo, el ligamento, los huesos, calcio, todo, energía, y todo, las chelas y todo eso, ¿eh? Sí, claro. Y en grosas palabras, ¿qué es jiu-jitsu? Bueno, Jiu-Jitsu, dependiendo si me lo preguntas a mí, Jiu-Jitsu para mí es una de las mejores artes que yo he practicado. Yo he practicado muchas. He practicado con Bernard, que fuera un Green Beret, practiqué con él la esgrima, la esgrima. O sea, de todo probaba yo. Pero es una arte. El Jiu-Jitsu es un arte, es como una filosofía. Es algo que te va envolviendo poco a poco, te va cambiando, te cambia, cuando menos te das cuenta ya cambiaste. ¿Qué tiempo llevas siendo cinta negra? Cinta negra soy desde el 2020. ¿Qué tiempo te tardó para llegar a ese punto? 2004. 2020. Ok, Sí. es muy largo, ¿verdad? Sí, pero yo entraba y salía por También. mi vida, sí. Pero ya fue desde el 2014 que conocí a Jorge Santos hasta el 2020, 6 años diario. Y en cuestión de torneos, competencias, ¿lo has hecho? ¿Lo haces? Sí, lo he hecho, lo hago. Ahorita yo pienso que mi meta va a ser para el año que viene. Va a ser una de mis últimas actuaciones. Es en el máster, en el máster del mundo, competir. Entonces sería como lo último. Sí, seguiría acá, pero ya
cuando uno va a competir, pues la gente que va también es un nivel enorme de cinta negra. Entonces, pues ahí o vas preparado, mejor no vaya a durar. Sí. Esa es mi meta a futuro. Que donde he peleado en, lógico, en Dublín, he peleado en Inglaterra, Portugal, España, ¿dónde más? Hacía muchos torneos en Dublín. Tengo en cinta negra, tengo 3 medallas de oro y una de segundo, una o dos. Y en la café era yo el clásico, tenía la maldición del Cruz Azul. Ah. Por eso me corté el pelo. Ah. Sí, en todo lo que fue en cinta café, nunca pude tener la cinta de oro, perdón, la medalla de oro. Siempre llegaba yo en todos los torneos que iba yo, segundo lugar, ¿En serio? según siempre. O sea, ya sabían que teníamos tenido como una rivalidad con un chico, se llama Osvaldo, es de España, es un español, bueno, es un amigazo, Sí. buenísimo, él era el número 1 mundial y siempre nos encontrábamos y siempre llegamos a la final. La primera vez le gané y las otras me ganó el condenado, pero le gané nada más, le gané y me descalificaron y quedé en tercero. Y entonces, ya cada que nos veíamos con él era como épico, nos vemos al final. Y esta vez que fui a pelear en Portugal, en Lisbon, llegamos los dos, pero esa vez que yo llegué, yo peleé en 88 kilos y él iba en la de 98, yo veo. ¿Ya esto qué onda? Y no me dijo nada. Y me voy en mi categoría, la gano, no estaba él, la gané. Y en el absoluto nos encontramos. El absoluto es todos los campeones, pero ya como, haz de cuenta que en Masters, el absoluto es como a lo que vamos, porque como no hay muchos que se inscriben, algunas veces tienen nada más uno, Ujú. una pelea, 2, máximo 3 peleas, máximo. Entonces, esa vez más fui, peleé una vez y yo en el absoluto nos encontramos, éramos 2 en el absoluto. Y estábamos los dos y me dice él, nos vemos en la final, Cosme, nos vemos en la final. Entonces ya de ahí, de esa final, llegamos a la final los dos. Yo pienso que fue uno de los torneos más, para mí, uno de los más importantes, porque cuando llegué la primera pelea fue con uno de Moldova, me parece. Después peleé con uno de Japón. Después peleé con un brasileño que era ya casi cinta coral. Tenía 6 stripes. Cada stripe en cinta negra es 3 años. Ah. Tenía ya 6. No. Y estaba enorme el señor, mi contrincante. Yo peleé en 88, él tenía 117. No, mandaba así como si él andaba trapeando conmigo el mat, pero en un descuido le logré hacer unos puntos y le gané. Pero él era el favorito, él y Osvaldo. Y terminó con él y Osvaldo le toca, yo ya había peleado con uno de Japón, un chiquitito, de hecho él quedó en tercer lugar. Ajá. Y Osvaldo peleó con otro chiquitito nada más y el primero no se presentó y se fue derechito Osvaldo. Y ya cuando llegamos a la final estaba yo cansadísimo, de hecho con el cinta casi coral con el que peleé, me fue a ayudar porque cuando peleé con él, o sea, di todo el FUA, ¿no? Sí. Entonces yo no me podía recuperar y nada más eran 5 minutos. Y él llegó, me llevó unos hielos, me dijo, mira, póntelo en el cuello, póntelo en el corazón, ya vas ahí, tienes que ganarle. Y yo, sí, tengo que ganarle. Y cuando llegué, mi kimono iba mojado, o sea, Lisbon es caliente, templado, es un poco caliente. Y empezamos a pelear, y en el cuarto minuto, me sometió con una barrera. Terminamos, y yo me acuerdo que le dije, tuviste suerte. Dice, no, Cosme, dice, ahora me tocó a ti, a lo mejor al siguiente te toca a ti, pero así es esto, ¿no? Sí, claro. Y de hecho tenemos fotos, o sea, ya cada que lo veo, o sea, ya
somos amigas. Eso. Genial. Maestro, me gustaría hacer una sección contigo. Esta se llama Luz y Sombra. Y me gustaría que me compartieras el momento más oscuro, el que consideres más triste, más fuerte que te ha tocado vivir, y el momento de mayor luz, el más feliz. El más oscuro. Sí hay uno, Fue cuando Melo no pagó la comisión y nos quitaron la luz. No, nada. No, hombre, no, Ese Melo. Fíjate que, no sé, porque yo pienso que es en el momento cuando te podría decir, ¿no? Cuando ya estás fuera, pues como que todo lo pones en un grupo y yo no le veo niveles. Sí. No. A lo mejor porque ya los dejé fluir, pero si me preguntaras en el momento, yo te diría que sería ese, ¿no? Claro, es el fallecimiento de mi mamá y el asesinato de mi hermano. Sean para mí. Sí, claro. Fueron, ¿y cómo lo superaste? Fue muy, el de mi hermano, pues no tiene, pues sí, poco a poco lo fui superando por el enojo pero el deporte es el que me ha sacado más. Cuando fallece mi mamá, yo estaba yo en Dublín, mi mamá falleció de cáncer, un cáncer muy, muy malo. Entonces fallece, se cuenta que yo llegué de trabajar, eran como las 7 de la noche hora de allá, y me habla uno de mis sobrinos y me dice, oye, ya falleció la abuelita. Y pues desde ahí, pero hace cuenta que es donde sí te das cuenta, bueno, nadie está preparado para nada, ¿no? Claro, que dicen que te prepares, eso es una mentira, es una falacia porque no sabemos cómo vamos a actuar. Me quedé así. Mi mamá con el cáncer, pues yo hablaba mucho con mamá. Entonces, pues como cuando quieres que ya pare, pero a la vez, o sea, no quieres dejarle. Entonces es un poco de egoísmo hacia nosotros porque mi mamá la mantuvimos mucho con esa enfermedad tan agresiva y eso es un egoísmo, porque algunas veces no en realidad preguntamos a las personas de qué tanto sufren, si quieren seguir ahí, ¿no? Hay unas que sí quieren, pero hay unas que, o sea, ya más están sufriendo, ¿no? Claro. Entonces, yo me quedé así y en el momento yo me había llevado a mi hermano que asesinaron, estaba conmigo en Dublín, entonces en el momento, pues vamos, ¿no? Sí, hablamos se llamaba Last Minute, es una empresa donde te acomodan en el último momento para tu vuelo y pues hay cláusulas que no sabía yo, como no teníamos, no puedes comprar un vuelo de 24 horas. Sí. Entonces, el vuelo que logramos agarrar, el más rápido que nos pusieron y nos dieron, y eso que les mandamos a decir que pues era por el fallecimiento de mamá, fue a un día después de que ya la habían, ya la habían sepultado. Entonces, ya de ahí, entre los dos, pues fue en la canal, y me dice, ¿sabes qué? Tú quédate. Si yo soy el más grande, yo voy canal. De todos modos, yo sí, está bien. Entonces yo me quedo, porque nos cobraron un montón ese vuelo, como fue rápido, como si nos sacaron hasta lo que no. Entonces mi hermano llega y yo en el momento todavía estaba así, la mayoría, todos los chicos de Jiu-Jitsu, mi patrón, iban a verme. ¿Estás bien? Sí. Todavía fui a todavía fui de ahí, todavía fui a competir. Fue al siguiente día. Y no registras en el momento. Y hasta después, cuando registramos, ya que ya vemos que las personas pues no te van a hablar, ya no las vas a ver. Y ese yo pienso que fue uno de lo más emocional, yo digo, porque no fue tanto negro, sino que es el perder una madre, ¿no? Claro. Así es, pero no, yo nunca lo vi así como algo muy oscuro, ¿no? Yo lo vi, es parte de la vida,
claro que duele porque pues, es mi madre y aparte de que sufrió, ¿no? Cuando una persona sufre es cuando el dolor es un poco más intenso, ¿no? Claro. Cuando es algo, una muerte natural, pues que todos quisiéramos, pues no hay. O sea, pues sí se sufre porque no lo vamos a ver, pero es parte del ciclo de nuestra vida, ¿no? Pero al ver que una persona sufre, yo pienso que Desde ahí empieza el sí, duelo. claro, ¿no? Pero sí, ya pues de ahí, después de ahí, pues ya fue todo lo de ahí. Ya todos, sí me estuvieron apoyando mucho. Y pues sí, logramos, no se sana, pero así como que la encajamos en un lado y ahorita que me preguntaste, pues así como que la abres, ¿no? Y no, es que nunca vas a sanar algo así. Eso es una mentira, es una falacia. Porque eso lo encapsulamos y tú lo dejas ahí. Y nos hacemos los loquitos, ¿no? Sí. Pero cuando empieza a recordar todo, se abre. Y no es un dolor, pero es un sentimiento que es un poco... yo pienso que es parte de la pasión del jiu-jitsu, porque es mucha pasión lo que ponemos nosotros. De hecho, yo, por ejemplo, cuando estoy con los niños, vamos a torneos, están aquí los chicos, pues los niños pierden y se ponen a llorar. Y no porque sean débiles, sino que es el sentimiento, no es frustración, es algo que traemos como humanos, ¿no? Claro. O sea, padre, sí. Y de luz, no, solamente cuando me quedó, es cierto, no, de luz, es lo mismo, es lo mismo que te digo, porque hay muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas, formas de que lo puedas ver. Porque una de las formas, haz de cuenta que, por ejemplo, la mayoría que les preguntas, la mayoría de personas nos salimos por la tangente, y esa es la realidad. Sí. Cuando nació mi hijo. En realidad, si es tu primer hijo, o sea, yo vi nacer a mi hijo. A mí la mamá de mi hijo me puso, aquí te quedas. Y cuando lo ves tú, o sea, es una creación, ¿no? Sí. Pero, haz de cuenta que yo nace mi nene y, ¿no? Y pues, y ves que todos, que no sé qué, pues apagas, no sé, mi hijo, pues aquí está esta cosita, ¿qué onda, no? Porque no hay la conexión, nada más es muy diferente porque lo trae adentro, entonces hay una conexión. Entonces yo me acuerdo que, pues, trataba por normas de la sociedad, de que, no, pues que niño, que si no manches, no ha de ser mi hijo, digo, yo no siento, sí, o sea, me admiro de cómo nació y todo, ¿no? Pero no, sí, yo así que sí, claro, lo defendería con mi vida, pero, o sea, yo no siento lo que dicen que sienten, ¿no? Sí. Y yo lo pregunté con varios y varios me han dicho lo mismo. Entonces de esto, pues ya cuando empieza, porque te empiezas a enamorar, ya cuando lo empiezas a bañar y te metes con él y lo ves y pues, si no lo cuido, se muere. Si no lo doy de comer, se muere. Entonces te empiezas a enamorar. Yo me empecé a enamorar de mi hijo como a los 3, 4 meses después del primero. Y es lo mismo que te quedas así como en shock. Y bueno, y ya está haciendo del baño. ¿Y qué pasó con esta cosita, no? Y ya después empieza todo eso. Es lo que yo veo, porque de ahí, no sé, yo pienso que me han pasado muchas cosas buenas, conocer a muchas personas en mi vida. Yo pienso que es para mí como englomerar a todas, de que he conocido muchas personas, campeones mundiales, científicos, ingenieros, campesinos, albañiles, de todo, que tienen siempre algo que aportar. Yo diría que para mí eso es lo más, como que es mi luz, ¿no? De conocer a tantas personas y siempre conectarme con ellos, ¿no? Yo he traído a muchos campeones y con todos sé que he convivido bien, con todos. A donde me voy, somos como mexicanos. Abre la puerta y cuando menos veía está en la cocina, ¿qué bueno, qué te comes, no? Y así soy, yo me meto con todos y para mí yo pienso que sería como, porque cada persona cuando la conozco en el momento siempre me han abierto las puertas de su vida, hemos tenido, y te das cuenta que hay mucha similitud entre campeones, mucha. Yo pienso que esa es la pasión, porque el campeón no se hace, nace. Claro, y ya después de con disciplina es como se pule. Sí. Pero a ver, enseña a correr a un burro, pues no va a ser un caballo nunca, ¿no? Nacen
y esa pasión es la que los mueve, porque para ser campeón mira, es poquitito, es muy poco, pero cuando pasas eso, ya eres diferente a muchos. Esa es la cuestión, ¿no? Y casi muchos campeones, yo estoy hablando de un 80%, no, a lo mejor le exagero, pero un 70% que te hablan y dices, "Ay, casi vivimos lo mismo". ¿En serio? Sí, pero sí, yo la mayoría, Jorge Santos igual viene de una situación muy precaria, Edwin igual, y conmigo, o sea, nos llevamos súper bien, Marius de Massad, de allá, Eric, o sea, Gabriel, o sea, y puro campeón, el jiu-jitsu los ha cambiado, o sea, por eso te digo que sí cambia. La educación cambia y el jiu-jitsu también. Y si van los dos de la mano, es mucho mejor. Por supuesto. Pues, maestro, antes de finalizar, me gustaría dejar un buen sabor de boca. ¿Te parece si hacemos una pequeña dinámica divertida? Sí, Campeón, ¿crees en el destino? sí, ¿Sí? sí, claro. Pues mira, ahorita vamos a hablar del destino. Aquí traigo unas cartas del tarot, ¿vale? Y pues mira, de estas cartas del tarot, eh, mis cartas, déjame te explico, que son un poco flojas y chismosas y no les gusta leer el destino, sino les gusta hacer preguntas. Entonces vamos a ver qué te preguntan. Vamos a ver, elíjame. La primera carta de 5 que eligió son las flores y la carta de las flores pregunta: si existiera un ramo que con solo ser entregado hiciera que cualquier error fuese perdonado, ¿a quién se lo darías y por qué? Bueno, solamente que sea buchones, porque si ya no son buchones, ya nadie los quiere. Y están bien caros, 3,000 pesos, no creo. Pero bueno, si eso fuese, pues yo diría que sería una sola persona. Yo pienso que serían todas, yo se los daría a todas mis compañeras de la vida. Ok, muy bien. Elígeme otra, maestro, por favor. Sí. Bien. La siguiente carta que eliges es el fuego. Y el fuego te pregunta: ¿alguna vez jugaste con una chispa que sabías que no debías encender, pero no pudiste resistirte? Sí, claro. Eso. Déjeme ver las cosas. Vale. La carta de la oscuridad. ¿Cuál es tu inseguridad? Mi inseguridad. Yo pienso que, bueno, para mí mi inseguridad es fallecer y dejar a mis seres queridos solos. No es el ser inseguro. Ok, muy bien. Déjame otra, por favor. El hechicero. El hechicero te pregunta: ¿cuáles serían las 3 palabras que usarías para describirte? ¿3 palabras? 3. Pues sería deja ver. Pues yo pienso que sería honesto, sí. De mí, pues, una honestidad. Yo pienso que testarudo y a la vez muy sentimental. Perfecto, perfecto. ¿Y la última? A ver, esta se me queda viendo feo. La carta del sueño. El sueño te pregunta: ¿qué consejo le darías a tu yo de 15 años? Bueno, dentro de 15 años. No, a tu yo de 15 años. Cuando tú tenías 4 años, ¿qué le dirías?
Nunca haber ido a Estados Unidos. Ok, quédate en tu país. Maestro, pues me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, dónde te puede contactar la gente. Háblanos de tu escuela, por favor. Miren, chicos, pues en la escuela está en Xicotencan 705, ¿sí va? A 710, a un lado de la terminal ATA. Estamos bien en la esquina, en el edificio del HSBC, es el banco, en el tercer piso. Ahí estamos. Las redes sociales sería Conkers o Jorge Santos. Del teléfono, están ahí en las redes, sería el 241 6 84. 88 94 90 con Melo. Ok. Y sus redes sociales de usted, maestro. Las mías me pueden encontrar en Facebook como Cosme Hernández. En Instagram también pueden buscarme como Cosme Hernández, pero parece que estoy ahí, tengo un nickname. C2000-Hernández. Perfecto, maestro. Pues te agradezco infinitamente esta oportunidad de conocerte, de que hayas abierto las puertas de tu historia de vida y hayas sido tan transparente. Te lo agradezco infinitamente. Y pues ya para finalizar, un mensaje que nos quieras dejar a todos los que se quedaron hasta aquí. Vénganse a inscribir, entrenen. No, pues muchas gracias a los que hayan llegado hasta el final. Es parte de mi vida y que la educación y el deporte cambien. Es la única forma. No vendan drogas. Y si las venden, pues traten, no sé, yo no diría que vendieran, pero tratar de evitar todos esos vicios. Claro, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero hay que intentarlo un poco, nada más. Escuchen a sus papás, a los mayores, y hay que tener un poco de honor. Perfecto, maestro. Pues nuevamente infinitas gracias y espero no sea la última vez que me permitas charlar contigo. También no te preocupes. Muchísimas gracias y nos estamos saludando en el próximo episodio. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @Voces de Vida Historias Reales y en TikTok como @Voces Vida Historias Reales. Te esperamos también por allá.